Bueno, nosotros tenemos, desde que asumimos un marco constitucional muy especial, porque la Constitución de la Ciudad de 1996 incorpora la figura del amparo, un amparo muy generoso, para decirlo de alguna manera, y además de incorporar esta figura generosa, la particulariza y la detalla de una manera muy profunda. Entonces nos plantea un marco de acción muy amplio, muy concreto, que se encadena también con una cláusula de operatividad, que es la del artículo 10 de la Constitución de la Ciudad, y que hace que nuestra labor en el contencioso local sea muy importante en materia de amparos y en materia de medidas cautelares, sobre todo en lo vinculado con derechos sociales, ¿no? En esto creo que en los últimos años hemos hecho punta con numerosas sentencias de primera instancia y de Cámara también, vinculadas con los derechos sociales, generadas a través de amparos y medidas cautelares. Tal vez lo que más se ve es el accionar del Poder Judicial controlando la constitucionalidad o la legalidad de políticas ya implementadas. Como nosotros tenemos la cláusula de operatividad, muchos reclamos vinieron no para controlar lo que estaba hecho, sino para exigir que se haga lo que nunca se había hecho. Y en ese terreno tuvimos en los distintos periodos de gobierno, desde los que venimos trabajando hace 10 años, tuvimos algunas situaciones de encontronazo teórico, muy interesante, ¿no? Por cierto, de ver hasta dónde era controlable la omisión legislativa o la omisión del Poder Ejecutivo, y en eso también hubo una capacidad de creatividad interesante, digna de mencionar, para la justicia contenciosa local, ¿no? Los poderes políticos están sumamente constreñidos o atados a esas cláusulas constitucionales, y en ese atarse a las cláusulas constitucionales aparece nuestra función, nuestra misión de velar por el acabado cumplimiento de los derechos sociales y de los derechos en general, obviamente, de los habitantes de la ciudad. Así que yo diría que como conclusión el criterio de control es sumamente amplio, sumamente amplio. Se ha verificado una evolución, o sea, al comienzo, yo diría que los primeros 2 o 3 años del fuero fueron de bajo nivel de productividad en términos de sentencias así de avanzada, de reclamos colectivos o de reclamos cuantitativamente importantes en relación a derechos sociales, pero a partir de, yo diría, los 4 o 5 años, comenzó a difundirse la existencia del fuero, la línea tutelar, proactiva que tenía el fuero, y las facilidades de accesibilidad que estábamos planteando, sobre todo para los barrios y los sectores más relegados de la sociedad porteña, ¿no? Que son los que más, justamente los que más necesitan de la tutela judicial efectiva. Y en esto, hoy por hoy diríamos que la mayoría de los barrios pobres o marginales de la ciudad conocen de la existencia del fuero, conocen de la actividad permanente del Ministerio Público, que es otro elemento fundante de nuestra actividad, tanto del Ministerio Público Tutelar de Menores como de la Defensa Pública. Y en esto se nota por la cantidad de causas que se van creciendo, no quiero decir en forma geométrica, pero crecen a un ritmo interesante. Lo que denota también las asignaturas pendientes que tiene la ciudad con contingentes importantes de personas. Nosotros hemos incorporado criterios que se sustentan en la llamada fórmula de la discriminación inversa, o sea, nosotros no partimos de la hipótesis de la igualdad real, sino de la igualdad nominal. Entonces, frente a la desigualdad real, esto es, a sectores que no pueden llegar a los juzgados, que no tienen recursos económicos para pagar abogados particulares, que no saben cómo acceder a la defensa gratuita, etc., lo que hacemos es discriminar inversamente y favorecerlos en términos procesales, con todo lo que está obviamente dentro de la ley a nuestro alcance, para viabilizar
la judicialización de sus causas. Esto es, garantizarles que, más allá de la prescripción constitucional, tengan un poder que es efectivo al momento de exigir la concreción de sus derechos. Esto se trasunta en un conjunto de prácticas, por ejemplo, la práctica de acercar al tribunal, el tribunal al lugar de la demanda. O sea, tratamos de trabajar mucho in situ, ir, hablar con la gente, tratar de entender cuál es la problemática. A veces las problemáticas son simples y otras veces son muy complicadas de resolver. Tratar de constituir el tribunal en el lugar para dirimir cuestiones sin necesidad de que los vecinos tengan que viajar, lo que para nosotros puede ser muy normal, tomar un colectivo, un subte. Hay gente para la cual es una complicación y realmente eso le imposibilita, aunque parezca nimio, llegar a la justicia. Bueno, todo eso tratamos de compatibilizarlo con una práctica judicial proactiva y comprometida con la Constitución.